Buenas tardes, para nosotros es un placer tener como invitada a la doctora Natalia Rojas en los encuentros con la estadística. Natalia es egresada del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Natalia. Buenas tardes, Liliana y Sergio. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Natalia. Queremos pues hablar contigo sobre tus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. De nuevo, bienvenida y buenas tardes. Mm, Nos Muchas gracias. gustaría, nos gustaría primero saber cuál ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de tu carrera. Bueno, la formación ha sido, yo creo que a nivel, en diferentes direcciones, una formación íntegra, yo creo. Uno, pues me formé en Colombia, donde recibí un pregrado excelente. Se da uno cuenta después cuando uno sale de lo bueno que pueden ser los pregrados en Colombia. Este fue el de estadística en la nacional, entonces agradecidamente salí. Me seguí formando en la parte pues ya académica, seguí el camino, me hice una maestría, luego viene el doctorado, el postdoctorado y pues hoy ahorita pues tuve ya 2 experiencias como profesora. Entonces desde ahí de una parte pues completamente metodológica, me fui para Alemania que pues la maestría o los estudios que yo escogí fueron pues metodológicamente fuertes, entonces tenían mucha compatibilidad con mis estudios en Colombia. Entonces fue como una formación técnica, metodológica fuerte, pero sin olvidar la parte aplicada. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con datos censales de diferentes países, con instituciones que manejan estadísticas oficiales. Entonces como que también la parte práctica, no solamente la metodología, la desarrollé, que yo creo que son dos partes que se deben complementar. Ya viene la parte, no sé, personal, como personal, que fue ya la formación en cuanto a cómo se trabaja, ir a otra cultura y ver otras formas de trabajo, otras formas de interactuar con los datos, otras formas de reportes, de ver la estadística, de utilizarla. Y ya la formación interdisciplinaria, o sea, ya he tenido la suerte de estar en una consultoría, pues ya que pertenece a la universidad, pero trabajar en consultorías también te abre como un mundo de necesidades que de pronto no ves dentro del ámbito académico o solamente desde el ámbito de industria. Entonces, esa interacción con otras disciplinas pues, te ayuda también a entender las necesidades como que tienen los demás usuarios. De pronto los errores que uno de pronto o las cosas que uno piensa que la gente va a necesitar de un estadístico y que al final no. Entonces, lo que se necesita en la práctica, por decirlo así. Y entonces, pues ya, entonces yo creo que eso ha sido como un resumen como de la formación que yo he tenido en diferentes direcciones. Afortunadamente ha sido en diferentes ámbitos, diferentes personas, diferentes países, y creo que eso ha sido en resumen lo que ha sido mi formación. Gracias, Natalia. Cuéntanos un poquito más de tu hoja de vida, en dónde hiciste el doctorado, dónde hiciste la maestría. Bueno, luego de salir de la Nacional, de haber estudiado allí, me fui a hacer una maestría en conjunto. O sea, era una maestría que uno podía escoger materias de la Universidad Libre, de la Universidad Técnica, de la Universidad Humboldt de Berlín. Entonces me fui para Berlín directamente. Era una maestría pues, en estadística que duraba lo que dura regularmente una maestría en Colombia, que son 2 años. Entonces fue una maestría que duró esto, la apliqué a una parte como un poquito sociodemográfica. O sea, me fui por un lado como que combinaba la parte metodológica, pero que tenía en cuenta la parte como de uso de datos censales. Y de ahí pasé, fue pues como mi carta de presentación cuando te das cuenta que de repente haces un buen trabajo de maestría, de repente ves como tuve la posibilidad de participar en un premio a nivel nacional en Alemania, me lo gané. Entonces como que te das cuenta como, bueno, todo este esfuerzo valió la pena, tienes una muy buena carta de presentación para entrar a un doctorado, me aceptan en el doctorado. Y ahí mismo en la Universidad Libre de Berlín continúo mi carrera académica, ahí hago el doctorado y salto y hago un postdoctorado en Inglaterra, en la Universidad de Southampton.
y también por la misma línea, una línea que se llama estimación en áreas pequeñas, que es una pequeña línea de las estadísticas que es, pues, de la estadística que utilizas como predicción o modelamiento. O sea, es un tipo de modelamiento que está muy bien, está cogiendo mucha fuerza. Entonces ya después con la fuerza que cogió, me presento de profe y me aceptan también en la Universidad Libre de Berlín, me aceptan de profe y de ahí arranco mi carrera como profe y luego me vine aquí a la Universidad de los Emiratos Árabes. Estoy en una ciudad cerca de Dubái que se llama Al Ain y aquí soy profe de ciencias de datos, o sea, ya un poquito más generalizado, un poquito más general, y pertenezco como al College de Business y Economics. Entonces, ahí voy. ¿Te imaginaste ser profesora cuando estabas en el pregrado? Sí, sí he tenido una influencia, yo creo que indirecta, pero más bien fue directa, pero no lo notas hasta que estás en el ejercicio de tu profesión y es mi mamá fue docente toda la vida y de pronto me crió en esta forma como de pregunta, respuesta, o curiosidad y explote y explore y venga le cuento y venga y pregunte y venga y charlamos, como que esa forma como de curiosear todo el tiempo te dan ganas como, sabes lo bonito, o sabes aprender lo que es la docencia, ya me hablaba siempre cómo era la interacción con los estudiantes, como que entonces naces, te creces y de pronto te educan en un hogar donde la docencia pues juega un rol muy importante, lo vas entendiendo. Entonces, sí, de repente sí, indirectamente le vas cogiendo un cariño de pronto que sola, de pronto no lo hubiese cogido, no lo sé. Entonces, pues sí me lo imaginé, siempre fue como un caminito ahí latente. Ok. Bueno, ¿y cómo crees que tu ejercicio, pues especialmente de docente, ha impactado la academia y en la sociedad en general? Y pues ponnos un poco en contexto de cómo es ese aporte, cómo fue en Alemania y cómo crees que es en Emiratos. ¿Ahora es diferente o es lo mismo? ¿O qué le aportas a cada grupo de estudiantes que has tenido? Uf, esta es una pregunta bastante compleja, tiene varias dimensiones. Eh, bueno, la primera es yo creo que a nivel personal. O sea, la academia como tal, cuando yo estudié, hice mis estudios, pues no vi como tan claro, de pronto en Colombia no fue como tan claro como este gap que había entre hombres y mujeres, o sea, la forma que nosotros utilizamos para decidir qué queremos estudiar o no. Ya cuando sales te das cuenta como, "Jue madre, esto es un ámbito muy masculino, o sea, estás rodeada y estás estudiando todo el tiempo con hombres, y te das cuenta después cuántas hay, cuántas sabemos ya como profesoras, somos muy pocas, y más en una ciencia, pues en ciencias estadísticas, ahí la cosa, de verdad, se vuelve bastante chiquita. Entonces, desde un punto de vista como personal, te das cuenta que es bonito como hacer parte o sea, como dar ejemplo como a las chicas, como bueno, hay otras áreas que de pronto no deberíamos tenerle miedo por tabús o por cualquier cosa, que igual podemos ser igual de buenas. Entonces, pues es bonito darte cuenta que perteneces a ese pequeño rango de mujeres que se fueron por esa línea. Acá en los Emiratos es mucho más clara la cosa. Aquí soy la única mujer en un departamento de 15 profesores, o sea, todos son hombres, soy la única. Entonces, de repente como que te das cuenta que es bonito como que desde tu parte personal, como listo, esto no tiene un género, esto está abierto para todo el mundo y es bonito como ser de pronto ejemplo en ese sentido. También es bonito romper estereotipos desde el punto de vista latino, porque las latinas somos buenas para bailar y, mejor dicho, hay un montón de tabú detrás de nosotros, entonces también es bonito como romper, como no, bueno, o sea, un momento que igual la nacional, claro, o sea, te hacen sentir como, "Jue madre, vienes de Bogotá, ¿quién conoce esa universidad? ¿Quién conoce un profesor allá?" De repente como que te puede ir tan bien o mejor, así vengas de Colombia, entonces también es bonito romper estos estereotipos. Em,
como pues la típica mujer latina que de pronto pues tiene una imagen afuera que a veces no es la que corresponde. Entonces ya esa es la parte personal, ya desde el punto de vista profesional pues hemos tenido muchas ganancias porque mi trabajo se enfoca en la parte como de estimación en áreas pequeñas. Ese es como el enfoque máximo o el enfoque como tal que le estamos dando como a esta área de la estadística. Y ese es un área que se está necesitando en aquellos países donde se necesitan estimaciones muy granulares. Es el caso Colombia, donde se necesitan estimaciones de pobreza y necesita entender un poquito más, no a nivel nacional, sino ya a nivel departamental, a nivel de municipio, a nivel ya de manzana, se necesita entender un poquito más la problemática y ese ahí se desarrollan un montón de necesidades y, por ejemplo, la repartición de recursos públicos, o sea, tener un impacto en ese sentido, obviamente, eh, pues es muy grato poder decirle, pues las estadísticas, los institutos de estadística nacionales están ahorita moviéndose en esa dirección, o sea, qué métodos estadísticos podemos utilizar para mejorar las estimaciones a nivel granular. Entonces, sí, la verdad ha sido muy grato estar de la mano con los institutos de estadísticas oficiales, no solamente en Colombia, también se trabajó con Italia, con México, ahorita estamos con Naciones Unidas trabajando con los diferentes países pues, a nivel latinoamericano. Entonces el impacto que uno tiene de pronto desde el punto de vista de eso, de repartir los recursos públicos, de entender una problemática como es la pobreza o la desigualdad a nivel más granular, utilizar la estadística o los datos que se tienen sin tener que tomar más datos para dar una buena estimación a ese nivel, el provecho que se da o el uso que se le da a las diferentes fuentes de datos, las metodologías basadas en áreas pequeñas, realmente en resumen lo que hacen es un juego de diferentes fuentes de datos que se basan en muestreos, fuentes de datos que se basan pueden ser imágenes satelitales, pueden ser imágenes de telefonía celular, pueden ser datos de telefonía celular o datos censales o datos de alguna encuesta. Entonces la idea es como hacer un juego metodológico potente para enlazar diferentes fuentes de información y al final entregar estimaciones de indicadores sociodemográficos que son de interés a nivel nacional, regional y a nivel bien granular para el gobierno, por ejemplo, o para diferentes institutos. Entonces, desde el punto de vista profesional, ves que sí hay necesidad, que debería ser una necesidad y esa es la moto que queremos vender detrás de esto. O sea, de esto debería ser de primera necesidad en los institutos de estadísticas nacionales. Alegremente lo está haciendo, como de pronto actualizar en las metodologías que se están utilizando con los datos que se tienen. Muchas de estas problemáticas, como en Colombia, simplemente es una problemática que no vamos a solucionar de un día para otro, no tener acceso a diferentes regiones o que la calidad sea muy mala o que tengamos muy pocos datos. Entonces, para esas áreas donde no hay datos o tenemos muy poquitos datos o, no sé, están rodeadas o de guerrilla o la geografía lo hace muy complejo o no hay recursos para extraer los datos, ¿cómo se hacen en esas zonas para entregar unas buenas estimaciones de índices socioeconómicos? Entonces, sí, creo que el impacto, todavía se puede ganar más. En Colombia hay mucho, mucho que hacer. La trata de data obviamente es bastante especial de país a país. Todavía se puede hacer más, pero creo que el impacto puede ser aún más grande. Ok, muchas gracias. Sí, muy interesante, Natalia, lo que nos cuentas de todo el desarrollo, pues digamos, o el impacto que ha tenido tu trabajo. Ahora, pues, nos gustaría conocer un poco más en el tema o un poco más en otro sentido, y es algo que también tiene que ver con personal, algo personal, y de tu vida profesional, es qué momento de tu vida profesional, pues, ha sido el más satisfactorio de lo que recuerdes hasta ahora. Yo creo que del nivel profesional, yo creo que fue la carta, lo que les comentaba como de la carta de presentación, donde se te abre un mundo y te das cuenta como, "My madre, tengo la cancha aquí, tengo la fuerza mental y la fuerza de pronto
ya de formación como tal para entrar en un mundo académico, hacer un doctorado tiene muchos retos de todo tipo. Entonces fue muy bonito para mí, fue muy grato. Te vas a hacer una maestría de repente con ganas de, obviamente, de mejorar tu formación, con la espinita como, venga, quiero de pronto quedarme en la academia o no, o sea, como que esa puerta estaba como ahí, y de repente te das cuenta que todo el esfuerzo que significó llegar a un nuevo sistema de educación con un nuevo idioma donde la gente no te entiende, donde no te hace entender, no entiendes. El sistema es duro, o sea, cuando eres chiquito y no has vivido en otro lado, no tienes de pronto otras experiencias, pues se te hace duro en diferentes sentidos, absolutamente todo como la parte personal, y te das cuenta como que todo ese esfuerzo al final lo valió en una tesis que fue reconocida, como que fue muy bonito el sentir como valió todo ese salto que hice a nivel personal. Entonces, cuando lo presentas, cuando te lo premian, cuando pues, se es reconocido desde otro punto de vista, no solamente el de uno, porque es muy satisfactorio igual terminar un trabajo, es muy satisfactorio, pues el día de la graduación, es bonito que tus papás te feliciten, pero desde un punto de vista como, bueno, eso tiene potencial, la premiamos por esto, eso fue muy bonito, eso fue realmente esa carta como una carta de entrada al mundo académico fue un momento como muy relevante para mi carrera. Claro, claro que sí. Muchas gracias por contarnos esta experiencia, Natalia. Sí, ahora por el contrario queremos saber qué momento de tu vida profesional ha sido el más difícil, de pronto el de más dudas o no sé si tienes varios momentos difíciles para que nos Uf, cuentes. pues yo creo que hay varias cosas, yo creo que, sí, el doctorado, el doctorado puede ser, sí, algo mentalmente muy difícil. em, y la realidad de publicar es una realidad que uno no la conoce hasta que uno no está ahí, como eso es una realidad dura, 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 como el proceso que puede demorar solamente un paper bien publicado, eso puede ser mucho tiempo. La realidad en la que te estrellas, que la persona de pronto que la califica mira una cosa, mira la otra, no le gusta la otra, que puede ser un proceso que toma mucho tiempo y te das cuenta como, como la energía que de pronto le estás metiendo a una cosa, de pronto o no gustó o toca mandarle a otra revista porque esto no está gustando, o sea, ese chorro de agua fría que de pronto viví en darme cuenta de lo que es la realidad de publicar, eso fue pues de pronto un palo ahí en mi carrera, y lo otro fue pues ya desde un punto de vista personal, el sacrificio de estar lejos de casa, o sea, eso es un sacrificio que al final es un sacrificio, o sea, estás de pronto ganando mucho a nivel personal, mucho a nivel de formación, pero pues estar siempre lejos de familia siempre es duro porque, claro, en muchos países la academia se hace muy, muy solitaria, o sea, eres tú y tu tesis, eres tú y tu supervisor, entonces se hace una cosa como una familia muy, muy íntima, o sea, una relación prácticamente, y de repente estás sola y de repente lo ves difícil y de repente tienes que graduarte y de repente tienes que saber que viene después. El después también es un rollo complicado, ¿no? Saber cómo, si no te aceptan como profesor aquí, para dónde me voy, las plazas de profesorados tampoco es que hayan muchísimas, entonces te das cuenta como que es un camino muy complejo, entonces eso, yo creo que el más duro fue eso, darme cuenta de la realidad de lo que significa publicar, que eso obviamente impacta en la vida como profesor, pues, porque es obviamente una de las prioridades que debería uno tener. Sí, seguro, seguro que es cierto y que el no saber cómo seguir es lo que ha sido como constante en nuestras charlas acá, ¿cierto, Sergio? Sí, 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 de Los, acuerdo. los momentos de cambio y de decisiones que hay que tomar. Mm. Bueno, Natalia, nos gustaría pues que nos contara un poco acerca de qué persona o personas que hayas conocido, incluso pues no tiene por qué haberlas conocido, fue la que más influenció tu vida profesional. Bueno, yo eso creo que no lo acotaría a nivel muy puntual. Yo creo que han sido muchas fuentes de formación.
no sé, mis directores de tesis creo que han sido una gran fuente como de inspiración. De Colombia a Alemania, o sea, todos mis supervisores de tesis creo que han sido un ejemplo en diferentes direcciones. Entonces ellos han influenciado mucho como en mantener la fuerza y seguir y sí, y creer más o menos en uno en diferentes sentidos, porque uno viniendo a veces de Colombia en la Nacho, como sabes que estás aplicando, o si pudieses aplicar a una universidad o en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, no sabes si tienes el nivel, con quién vas a competir, es como no perder como ese entusiasmo y esa confianza en uno a nivel pues académico. Lo otro es pues graduarte de un doctorado que necesitas también de fuerza de todo lado, metodológica, de personal, de, bueno, graduarte como tal y ahí tienes una relación sí o sí de tú a tú con tu profesor, con tu supervisor. Entonces, desde esa parte fue fundamental, como poder culminar mis estudios, fue fundamental haber tenido como un ejemplo como tan motivador como fueron mis como directores de tesis. Y ya viene otra parte que es muy bonita, que yo creo que es un constante cambio y es un constante aprender y son los estudiantes. O sea, hay cosas que tú de pronto no te has preguntado, que pueden ser muy básicas, que pueden ser muy chistosas, lo que sea, estás aprendiendo. O sea, el hecho de cómo explicar, el hecho de cómo vender la moto al uno y al otro que vienen. Este viene de ingeniería de alguna cosa, el otro viene de administración de empresas, este estudio psicología. Entonces, ¿cómo inyectar estadística a diferentes estudiantes y entender cómo las diferentes preguntas que tienen? O sea, es un aprender bonito que hace parte de este ejercicio. Entonces, creo que de abajo, o sea, no de abajo, digo, pues son tus estudiantes, entonces, pues no tienen por qué, pues tienen mucho que aportarte, por decirlo así. Entonces, es muy bonito aprender también de este ejercicio y ya con los colegas que tenían la posibilidad de trabajar, darte cuenta de otras formas de trabajo. O sea, yo en Alemania aprendí muchísimo de eso, que cada uno igual tiene su forma de trabajo, pero que existen muchas diferentes formas de trabajo que uno podría pronto aprender o pronto, no sé, pulir de las de uno. Entonces, eso también fue fundamental, o sea, la forma en que uno trabaja, la autodisciplina que uno se tiene que autoimponer. Y eso lo ves en tus colegas también. Entonces, yo creo que esos tres niveles fue pues para mí fundamental. Muy bien, Natalia, gracias. Bueno, y por último, quisiéramos saber qué mensaje le quieres dar a los jóvenes que de pronto están pensando en dedicarse a la estadística o empezando a estudiar estadística y en general a la gente sobre qué tan importante es esta ciencia. Dios mío, es una súper pregunta. Bueno, es una ciencia que tiene salida en muchas direcciones. La estadística es una cosa que la puedes ver también desde un punto de vista computacional perfectamente, desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista de la trata de data, desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, que es una cosa muy bonita que puedes combinar de diferentes dimensiones. Es una cosa también, es una ciencia interdisciplinar, es decir, que si te gusta a ti la astronomía o te gusta la física o la biología, lo que sea, hay data en todo lado, hay data seguramente hasta, sí, debajo de tu cama hay data, entonces de lo que te guste seguramente vas a poder aplicar algo de estadística, entonces tener nociones, no necesariamente tenemos todos que estudiar estadística, pero tener unas nociones o ver cómo la aplicabilidad y la importancia de esta ciencia sea la profesión que ejerzcas, sí. Sí, Te va a ayudar, te va a sacar, te va a poder ayudar a sacar de pronto de algún chicharrón que te encuentres en, ya sea de la parte cuantitativa o cualitativa, que se puede ahí entrelazar perfectamente usando estadísticas, a que de pronto verle el uso a la estadística pueda que sea difícil, pero te va a ayudar en sí o sí en algún momento de tu vida, ya hasta en el hogar te va a ayudar. Entonces creo que verle el uso a la estadística, debería uno aprenderlo, quitarle el miedo. La estadística no tiene que ser los métodos más, o las preguntas más complejas no tienen que ser respondidas con los métodos más complejos, o sea, que uno de verdad puede seguir utilizando metodologías sencillas, no hay por qué siempre estar hablando de complejidad cuando los problemas también son complejos, entonces
quitarle este tabú de que eso tiene que ver es más o menos sus matemáticas y esto es difícil y va a ser así por siempre. Tampoco es verdad, la utilidad se ve de nuevo en el hogar y en cualquier lado, entonces creo que aprenderle, ver el gusto y la parte bonita debería ser más que natural, porque esto está enlazado, están cobijado en un tabú de que es difícil y es feo, y pues realmente no, realmente hay muchas cosas lindas detrás de esta ciencia, entonces eso, aprenderle ver el uso a la estadística en diferentes escenarios, en la casa o en tu profesión. A aprender a dudar de lo que uno ve diariamente, o sea, ya las noticias, hay muchas cosas que de pronto no están bien informadas o que debería uno informarse doble para saber si no le creo o no, o sea, que las noticias la ves en cualquier página de internet, hay alguna información que de pronto no está bien publicada en el sentido que no está completa, que de pronto que se pueden de pronto se pueden omitir informaciones que pueden ser claves para entender de pronto el artículo, de pronto no es verdad, lo que sea. Aprender a dudar de los datos y no de pronto no creer a cualquier dato que uno ve por ahí, o sea, como aprender a ver diferentes fuentes, aprender a verle el otro lado a los datos que ve uno en diferentes redes o diferentes fuentes. Y yo creo que algo que uno no debería olvidar y es la ética profesional. Yo creo que como estadísticos tenemos diferentes herramientas para jugar y de pronto para desviar la atención o desviar el mensaje que debería ser uno y que debería ser establecido al principio de, de los experimentos o del proyecto en el que estás. Entonces yo creo que eso también debería ser una cosa que uno no debería olvidar a los próximos estadísticos que vengan, un poquito de ética profesional, que no se le olvida a uno que si ya se estableció algo con eso se va, o sea, no tratar como de jugar al gato ratón con las metodologías, porque hay mucho con qué jugar y de pronto ayudarle a lo que uno necesita publicar o mostrar o lo que sea. Entonces yo creo que un poquito de ética profesional debería ser también algo que deberíamos tener todos en cuenta y no olvidar. Y ya, o sea, aprender, curiosar con los datos, hacer hablar a los datos es una cosa muy bonita. Yo creo que se puede hacer de una forma visual, metodológica, computacional. Yo creo que hay muchas formas de hablar a los datos y uno no debería en ningún momento quedarse solo. Creo que los estadísticos estamos muchas veces muy mochos si no compartimos como la experiencia metodológica con la ciencia a la que la queremos aplicar, ya sea la biología, la geología, lo que sea. Creo que es fundamental tener una interacción desde el otro punto de vista, o sea, no pensar que lo que nosotros hacemos es más importante o más difícil o es, mejor dicho, la última palabra, sino escuchar mucho también la otra parte, porque ahí nacen interacciones muy interesantes entre diferentes ciencias y la estadística. Entonces yo creo que ser conscientes de eso, que solos nos vamos a quedar muchos y que yo creo que hacer de nuestra profesión algo como interdisciplinar, yo creo que eso también va a ser fundamental en el desarrollo de la profesión. Bueno, esos fueron muchos mensajes muy importantes. Creo que abarcaste muchas cosas. Muchas gracias por todas las respuestas y pues queremos agradecerte por haber estado en este espacio, igual a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esperemos que les haya gustado la charla con Natalia y los esperamos en un próximo podcast. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchísimas gracias Liliana, gracias Sergio y gracias por la invitación. Gracias, Natalia.